Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero lea conmigo, diga conmigo, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Diga conmigo, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Una vez más. Pero él ya no sabía, que Jehová se había apartado de él. Espíritu Santo, habla y ministra a este pueblo conforme a la necesidad de cada uno de tus siervos y tus siervas. Salva las almas, liberta al cautivo, reviste de tu gracia y de tu bendición a este pueblo esta tarde. Que tu palabra, Señor, oh Dios, aliente, que tu palabra restaure, que tu palabra exhorte, y que tu palabra hoy traiga, Señor, oh Dios, la medicina, el remedio para este pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuál fue el error de Sansón? ¿O por qué fracasó Sansón? Una historia, por un lado, hermosa, pero por otro lado, triste, ya que en el capítulo 13 y capítulo 14 de este mismo libro se habla, hermano, de la mujer de Manoa. Y dice la escritura que se le apareció el ángel de Jehová a esta mujer. En los tiempos de Manoa y su mujer, el pueblo de Israel estaba bajo opresión de los filisteos y vivían una vida caótica, una vida de dolor, de tristeza, de fracaso, porque los filisteos siempre se levantaban contra ellos y de una u otra forma estaban derrotados por ellos. Pero Dios, en su misericordia, Jehová, el Dios de los cielos, oyó, hermanos, el clamor de ellos, de los israelitas, y vio la opresión en la que ellos vivían. Y el Señor entonces manda a un ángel a la mujer de Manoa y le dijo que del vientre de ella o de ella iba a nacer un varón que él iba a levantar con poder para que venciera a los filisteos. Y le dio cierto reglamento. En estos reglamentos decía cómo ella iba a instruir y a crecer a este muchacho, lo que le iba a dar de comer, lo que le iba a dar, hermanos, lo que él no podía probar, lo prohibido para este joven. Pero Dios prometió que a través de Sansón iba a darle libertad a su pueblo, y era el hombre que Dios iba a levantar para que peleara contra los filisteos y los venciera. Y nosotros conocemos bien, exactamente, algunos de ustedes, la historia de Sansón. Sansón era un hombre, la Biblia dice que vino el Espíritu de Jehová sobre él. Quiere decir que el respaldo de Dios estaba en él. Había un secreto en él porque era nazareo, o en pocas palabras, escogido de Dios. El secreto de sus fuerzas estaba en sus trenzas. No es que el cabello ni las trenzas le daban el poder a Sansón o la fuerza, no era el cabello, era Dios a través de sus trenzas o a través de su cabello, pero el centro era Dios. Y en muchas veces Dios lo respaldó, Dios estaba con Sansón. Sansón clamaba a Dios y Dios lo respaldaba. Aunque Sansón se equivocaba, pero Dios no lo abandonaba, siempre estaba con él. Y estaba con Sansón en todo tiempo.
Y Sansón vio, hermanos, la mano de Dios cuando se le aparecía un león, lo desarmaba, lo mataba con su fuerza. Era tremendamente fuerte. Era un hombre conquistador. Era un hombre que peleaba con los filisteos y hacía, hermanos, pedazos a 300 hombres de los filisteos. Era un hombre que se levantaba con poder. Y diríamos, según la historia bíblica, dice que con una quijada de un asno o de caballo o de mulo, lo que le quiera llamar usted, hermano, con una quijada peleaba y mataba multitudes de hombres, de filisteos. Pero no era la quijada, no era la trenza o las trenzas, era el poder de Dios que estaba con Sansón. Aquí hay hombres y mujeres usados por Dios. Hombres y mujeres que Dios tiene algo especial para ustedes y saben que Dios está con ustedes. Y ya han visto y han visto el respaldo de Dios. Y saben que Dios, hermanos, cuando usted lo invoca ya está. Y han visto ustedes que el Señor no los ha desamparado ni los ha dejado. En esta etapa estaba Sansón. Sansón se equivocó la primera vez, buscó mujer filistea y ese era uno de los requisitos, que él no tenía que buscar una mujer fuera del pueblo de Israel, de hebreo. Pero él lo primero que hizo fue buscar una filistea. Se equivocó, hermano, se equivocó, desobedeció a Dios, pero Dios aún estaba con él. Dios no lo había desamparado. Por eso es que él dice, me levantaré y me escaparé como las otras veces. Está diciendo que Dios muchas veces lo había respaldado y que Dios no lo había abandonado y que Dios estaba en el día. Entonces, ese es un error grande. ¿Y cuál es el primer error? El primer error de Sansón fue que era fuerte en fuerza, en potencia, pero tenía algo que era débil de él, y era su carácter. Era fuerte en fuerza, en potencia, pero era débil en su carácter. O en pocas palabras, la debilidad de Sansón eran las mujeres. De verdad, eran las mujeres. Ese fue el error más grande. Yo quiero decirles algo. Yo no sé cuál sea su debilidad, cuál sea su área fuerte, pero hay áreas que nosotros somos fuertes. Escúchenme. Hay áreas que nosotros somos fuertes y que, hermano, no cualquier tentación nos va a destruir, pero hay áreas débiles. Amén. Así es. Y que esas áreas débiles no las debemos de descuidar. Esas áreas débiles debemos de entregárselas a Dios para que las haga fuertes. Amén. Esas áreas, todo, aquí nadie puede, por muy santos que sean. Por muy de oración que sean, por muchos que se congreguen dentro de la iglesia, por muchos que lean la Biblia y por muchos que conozcan la Biblia, cada uno de nosotros tenemos áreas débiles. Amén, así es. Yo no sé cuáles sean esas áreas débiles. Algunos pueden ser la mujer, otros pueden ser la mentira. Algunas hermanas pueden ser los hombres, otras hermanas pueden ser no sé qué, otras clases de pecados. Pero hay áreas débiles en nuestra vida. Y esas áreas débiles no las debemos de descuidar. Sansón tenía esa área débil, era fuerte, era temible. Los filisteos le tenían temor. Hermanos, los filisteos huían, los filisteos sabían que él, hermanos, tenía respaldo de Dios. Sabían que Dios estaba con él. Sabían que Dios lo respaldaba siempre. Sabían eso, sabían. Pero también sabían, y el mismo diablo sabe cuál es su área débil y lo va a estar siempre martillando para ver si usted cae en esa debilidad de su vida. Y siempre lo más débil que uno tiene, allí es donde el diablo les presenta. Un ejemplo, en el capítulo 4 del Evangelio de Mateo, el Señor dice que fue llevado por el Espíritu al desierto y el Señor había ayunado 40 días y 40 noches. El diablo sabía que Jesús llevaba hambre.
Y entonces el diablo lo que hace es ofrecerle algo para saciar su hambre. Y le dice, si en verdad eres el Hijo de Dios, y que estas piedras se conviertan en pan, para que comiera pan. Porque lo que Jesús, humanamente hablando, lo que Jesús llevaba era hambre, humanamente hablando, y lo que necesitaba era un pedazo de pan para saciar su hambre. Amén. Pero Satanás le dice, di que esas piedras se conviertan en pan. Y el Señor le dijo, escrito está, Satanás, que es cierto que tengo hambre. Es cierto que soy débil ahorita en lo que necesito. Es cierto, Satanás, que necesito pan. En pocas palabras hablando así. Pero el Señor le dijo, escrito está, Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios, de la boca de Jehová, de la boca del Padre. Alabado sea el Señor. Esta debilidad la vamos a vencer, la vamos a vencer cuando estemos empapados de Dios, cuando estemos empapados de su presencia, cuando estemos empapados de su gloria, cuando estemos empapados del conocimiento de Dios. El área débil, aunque sea tentada, será fuerte, porque ahí estará Dios para darnos la valentía y el poder para vencer lo débil de nosotros. Pero aquí hay un error. Sansón, el error de él fue, confió en su propia fuerza. Hello. Confió en su propia fuerza. Confió en su habilidad. Confió en su saber. Se confió en sí mismo. Y se apartó de la fuente de la fuerza, de la fuente de la victoria, de la fuente de nuestra victoria. Se apartó de la fuente verdadera. Confió en su fuerza, confió en sí mismo, pero dejó de confiar de aquel, aleluya, de quien viene nuestra victoria, nuestra bendición, nuestra fuerza viene de Dios. Hay poder de Dios en esta hora. Amén. Esas áreas débiles las vamos a entregar al Señor. Fíjense que era fuerte, pero se metió con una mujer pecadora. Y esa mujer pecadora, hermanos, esa mujer pecadora fue la que el diablo utilizó para acabar y destruir a Sansón. Fíjense que muchos dicen que Dalila era una mujer mala, que allá, yo creo que Dios tenía un plan con esta mujer. No sé si Dios la salvó. Ojalá la haya salvado su alma. No sé. Pero dicen que esta mujer fue la que vendió a Sansón, pero es que la amenaza que vino sobre Dalila, ¿verdad? Vino sobre ella la amenaza: si no entregas, si no le haces que revele el secreto a Sansón, vamos a quemar a tu familia viva. Si usted lee toda la historia, era terrible, no era cosa fácil. Imagínense que a usted le digan: tienes que hacer esto, si no, pagan tus papás, tus hijos, tu familia. Eso es terrible. Los vamos a quemar vivos. Es una amenaza tremenda. Entonces por eso es que ella dice la escritura que se angustiaba. Y siempre le preguntaba, y Sansón le daba ciertas instrucciones, que si le amarraban las trenzas en unas estacas, y un montón de instrucciones, pero que al final todas las hizo ella, pero nunca, porque no era eso el secreto. Pero un día, ¿saben qué significa Dalila? Significa la que tiene la llave. Si usted va al diccionario y busca qué significa Dalila, es Dalila, ¿verdad? ¿Ah? Significa la que tiene
la llave. Búsquenlo si quieren. Eso significa Dalila, significa la que tiene la llave. En el sentido, en el significado, porque cada nombre tiene un significado. Tiene un significado. Un ejemplo, a mi hijo Joelito le pusimos Joel porque significa Jehová Dios. Aleluya. Y es que Dios, pues, perdón. Entonces, Dalila significa la que tiene la llave. Y Sansón le entregó la llave a Dalila. Y ella tenía la llave de él. Le voy a hacer una pregunta. ¿A quién le ha entregado la llave de su debilidad? ¿Al Espíritu Santo o al diablo? Bendito Dios, aleluya. Gloria a Dios. Porque si se la ha entregado al diablo, lo va a hacer pedazos. Porque si le ha entregado la llave al diablo de su área débil, lo va a derrotar. Si le ha entregado la llave al diablo, lo va a conducir a la muerte y al fracaso y al dolor. Aleluya. Si usted tiene su esposa y tiene un amante, usted le entregó la llave al amante. Pero es que nadie sabe, pastor, que tengo mi amante, pero el amante tiene su llave y tarde o temprano el diablo lo va a matar si no se arrepiente. ¿A quién le ha entregado la llave de su debilidad? ¿Cuál puede ser nuestra debilidad? Los celos. Hay mujeres celosísimas. ¿A quién le dio la llave? ¿Al diablo? Hay mujeres que no pueden ver que ni el marido sale 2 horas porque lo andan taloneando, como dicen algunos de ahí, ¿verdad? Que no debe decir esa palabra, lo andan cortito, es la palabra correcta. Si le echa 40 llamadas en el día, ni trabajar deja al pobre hombre. Santo, bendito Dios. Esa llave entrega es el Espíritu Santo. Yo le voy a decir una cosa ahora por el Espíritu Santo. Lo que Dios nos ha entregado, esposa, si el Señor le entregó a ese esposo, no tiene por qué usted andarlo siguiendo o no tiene usted por qué andarlo cortito. El Espíritu Santo es el que guía nuestra familia. El Espíritu Santo es el que reina nuestra vida. Si al Espíritu Santo le hemos dado nuestra llave, aleluya, Él nos hará fuerte ese aplauso. Quita la batalla. ¿A quién le hemos entregado la llave? Las mujeres pueden ser, le dio la llave al diablo de la malicia, de la vanidad. Y la vanidad no solamente es la que se lleva así hacia el físico, hay vanidad, la vanidad está en el corazón. El hombre dice que guapo soy, estoy bien cuadrado, tengo mis músculos, tengo acá. Esa vanidad la anda en el corazón, esos músculos van a desaparecer. Está como aquellos que se meten esteroides en los brazos y luego como que son pacas de esas ya que ya no dan leche. Sí, todo eso se acaba. La vanidad hay que entregársela al Señor. La malicia hay que entregársela al Señor. La mentira hay que entregársela al Señor. No porque Él recibe la mentira, sino que hay que humillarnos delante de Él y decirle: Señor, en esto soy débil, en esto soy débil, en lo otro soy débil. Señor, yo reconozco que si tú no estás conmigo, voy a fracasar. No quiero cometer el error de Sansón, que se creyó por sí mismo suficiente. Fuerte, fuerte. Yo he visto hombres que son fuertes. Hay hombres que son, pero fuertes, son tremendos. Fuertes, en fuerza, en todo, en potencia, en todo. Pero enséñenles una araña. Hay gente que es panicosa para eso de las arañas. Y yo me la como asada, con tal que no tenga veneno, aunque tenga. Mire, sí. O hay hermanas que son que tremendas, fuertes, buenas para volar y esto y lo otro, pero enséñenles una rata. Sí, enséñenles. Entonces hay partes que son débiles en nuestra vida.
Sansón no entendió que él no era perfecto. Sansón no entendió que sus fuerzas venían de Dios. Sansón no entendió que por sí mismo no podía caminar una cuadra. Sansón no entendió que lejos de Dios nada podemos hacer. Hermanos, es bien importante entender que si Dios no está con nosotros, somos derrotados. Pero si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que está en sus manos, nadie lo arrebatará. No lo dejará caer en la tentación. Dale fuerte ese aplauso, diga amén, amén, amén. Sí. Gloria a Dios, a su nombre. Entonces, el error de Sansón es que de verdad era fuerte, pero no entendió que también era débil. Me gusta la historia del gran rey llamado Salomón. Ese hombre, en cierta ocasión, Dios le preguntó, le dijo, ¿qué quieres? Un rey carnudo, un rey que no tuviera temor de Dios, le habría dicho, mándame 1.000.000 de los soldados más asesinos para hacer pedacitos a todos los enemigos que vengan contra nosotros. O si hubiera sido, hermanos, el sabio Salomón, hubiera sido un avariento, dicho, Señor, lléname de oro y de plata, como un montón de pastores avarientos que hay. Yo no tengo avaricia, todo lo que Dios ha puesto en mis manos es porque bendición que Dios ha traído a mi vida, fuente de arriba, mire. Y no de ustedes, de arriba. Y si no dicen amén, de allá vienen las bendiciones, yo no dependo de ustedes. Amén. Y entiendo que todo eso es pasajero, que ahora está, mañana no está, pero si está, gloria a Dios. Entonces, hubiera sido como los pastores de hoy, tráeme, Señor, un yate para andar con mi familia todo el año en la playa. Tráeme un avión, Señor. Y si Dios envía aviones para evangelizar de los aires, no es malo, pues, pero que vengan de Él. Pero Salomón no pide aviones, no pide ejército, no pide caballos, no pide carros. Pide, Señor, dame sabiduría para guiar a este pueblo conforme a tu voluntad. Dios le da sabiduría, pero también Dios le da todo lo que Él necesita. Amén. Entonces Sansón se equivocó. ¿Por qué? Porque él se creyó. Por eso dijo el apóstol Pablo a Timoteo, le dijo, no te confíes ni de ti mismo, le dijo. Hasta uno mismo se traiciona. Hasta uno mismo se traiciona. De repente uno mismo se traiciona y me traiciona solo. Qué terrible, no. Ni de nosotros mismos, ni de nuestra propia sombra. Es algo tremendo. Entonces Salomón comienza bien, gloria a Dios, con sabiduría. ¿Y cuál fue la debilidad de Salomón? Las leyes. Las mujeres. Y claro, el que está soltero tiene que traer al Señor, que en el tiempo de Dios puede de su esposa, ¿verdad? Pero así, only one, no más una. Un solo hombre para una sola mujer y una sola mujer para un solo hombre. Pero Salomón, las mujeres, venía reinita que lo visitaba de Saba, de otros lugares, no, venga para acá. Entonces día conmigo, Salomón comenzó bien. Comenzó bajo la guianza de Dios. Comenzó con la sabiduría de Dios. Pero ¿cómo terminó Salomón? ¿Cómo terminó Salomón? Como muchos de ustedes están terminando, lejos de Dios. Santo. Dios. Qué bonito será. Hermosos y hermosas las hermanas en el amor de Cristo. ¿Cómo terminó Salomón? ¿Cómo comenzó Salomón? ¿Cómo comenzó Salomón? ¿Cómo terminó Salomón? No se trata de cómo se comienza, se trata de cómo se termina.
En este caminar del Evangelio no se trata de comenzar bien, se trata de comenzar bien y seguir bien hasta el día de la muerte o hasta el día en que Cristo venga. ¡Oh, alabado! Hay que entender y decir como Juan el Bautista: es necesario que yo mengue para que Él Crezca. para que Él Crezca. crezca. Entender ese misterio. Entonces, fuerte y descuidó su debilidad, Aleluya. su debilidad del carácter. Era una persona tremenda, hermano. Pero ¿cuál fue su error? Confió en sí mismo. Eso es peligroso. Imagínense, yo como pastor conozco parte de la Biblia y gracias a Dios tengo fundamento doctrinal bien marcado en mi vida. Por eso seguimos en la sana doctrina y vamos a seguir con la ayuda de Dios. Pero imagínense que yo empiece a inflarme. Imagínense que empiece a tener 3 guardaespaldas encima de mí ahí para que me acaben de matar. Imagínense que yo confíe en mi propio saber y deseche al Espíritu Santo. Imagínense cómo terminaría yo. Imagínese usted que usted confía en sus propias habilidades, que confíe en sus propias fuerzas, que confíe en su propio saber, que confíe usted, que confíe solamente en lo que usted es, en el dinero que tiene, en su trabajo que tiene, y su confianza está ahí. Estaríamos arruinados. Sansón era fuerte porque Dios le daba la fuerza, pero descuidó su área. Y entonces le entrega a Dalila el secreto, y Dalila, como significa la que tiene la llave, la agarra el secreto, agarra la llave y lo manejaba. ¿Quién está manejando tu vida, hermano? La televisión. Hay mujeres que todo el día en la televisión, no lo vivieron hoy. Ahora es mi día de descanso, ni lavan los baños ni hacen nada, que es sinvergüenza. O ese bendito Facebook. Y siquiera estuviera evangelizando, por lo menos compartiendo predicaciones de la iglesia, ni por cerca. Y a otros no le dan ni like, ni nada, ni comparten, pero todo el día pasan metidos en el Facebook. Santo. ¿A quién le está entregando usted la llave? Al Facebook, al Twitter, al Instagram, a los videojuegos, a esos videos de matar. Ahí pasa usted, ahí pasan las hermanas, algunas hermanas clavadas todo el día, matando, y los papás, los hijos dándole esos juegos, matando, loco va a terminar. Este es el día de entregarle al Señor nuestras áreas y venir delante de Él y pedir a Él misericordia. Esta es la hora que el Señor quiere, hermanos, que entendamos que sin Él nada podemos hacer, sin Él nada podemos hacer, sin Él nada. Segundo, que ya hemos entrado en el tiempo, pero bendito Dios que le pone. Segundo error de Sansón, y el segundo error de muchos de ustedes, es creer que podemos jugar con el pecado sin tener consecuencias. ¡Ojo! El error de Sansón, segundo error, es creer que viviendo en pecado será bendecido. Segundo error de muchos cristianos en el mundo entero es creer que viviendo en pecado serán felices. El error de muchos cristianos es creer que viviendo en pecado no vendrán las consecuencias. Segunda de Samuel capítulo 11 habla de una historia muy triste.
Y esa historia muy triste, es la historia de David. Yo les voy a decir algo con todo el amor y cariño que les tengo en Cristo Jesús. Si usted está en pecado, nunca tendrá la bendición de Dios. Y si usted está en pecado, tendrá consecuencias graves, porque la paga del pecado es la muerte. Bendito Dios, aleluya. ¿Pero qué es pecado, pastor? Pecado todo aquello que va en contra de los principios bíblicos. ¿Y qué es pecado? Errar contra Dios. ¿Y qué es pecado, pastor? Pecado es muerte. ¿Y pecado? ¿Y qué es pecado? Muchas cosas. Hay gente que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Hay gente que no es adúltera, pero está practicando cosas que a Dios no le agradan. Amén. Y entonces el error de Sansón era creer que viviendo en pecado iba a tener la victoria. Y el pecado lleva a la derrota. La desobediencia lleva al hombre lejos de Dios, y lejos de Dios no hay bendición. Amén. ¿Y qué pasó entonces? En este versículo que leímos, le entregó la llave a la mujer. La llave la llevaba a ella. Llama a los filisteos. Aquí tengo a Sansón dormidito. Me reveló el misterio. Traigan navaja, traigan tijera y huélenle las trenzas, porque ahí está el misterio de su fuerza. Está la consecuencia. Ay, decía Sansón, si siempre que los filisteos vienen, Jehová me respalda, me los acabo. Así hay mucho cristiano y cristiana atenida. Y aunque a usted le parezca extraño, así mismo es. Hay mucha gente dentro de la iglesia que está en pecado oculto. Y que la misericordia y la compasión de Dios es tan grande que aún en la misericordia y en la compasión de Dios, Dios allí todavía respalda. Que Dios es bueno. Su amor es incomparable. Su amor es grande. Capítulo 103 del Salmo, verso 8. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Pero hay consecuencias. David, hermano, se queda en el palacio, en el regazo, caminando, y el ejército peleando. Él tenía que estar en el ejército, tenía que estar al frente como rey, y él se quedó en su palacio. De repente andaba caminando y vio una mujer llamada, ¿cómo se llamaba? Betsabé, bañándose. Y se quedó viendo como estaba donde no tenía que estar. La llave se la había entregado al diablo, anda, pelea vos por mí y yo me quedo en mi casa. Y vio aquella mujerona. Y cuando vio aquella mujer, dijo, tráiganla. Y esa mujer tenía a su marido. Esa mujer tenía a su marido en la guerra, estaba peleando, se llamaba Urías Eteo. Y dijo, tráiganla, llevó, hizo lo que quería que hacer con ella, pecó contra Dios, se rebeló contra Dios, y aquella mujer queda preñada. Consecuencias, no crea que viviendo en pecado va a vivir bajo la bendición, vivirá bajo la maldición. Aleluya. Bien que se oiga fuerte. En que aunque se oiga fuerte, entonces la Biblia dice, hermanos, que él dijo desesperado, la mujer está preñada, la mujer salió en cita, porque es que el pecado siempre traerá consecuencias. Entonces tráiganme a Urías, ustedes conocen la historia, y traen a Urías, lo invita a la mesa del rey y le dice, pasa, le da copas para que se emborrache, y luego en la noche le dice, vete con tu mujer. Y él dijo, no, mi señor, ¿cómo yo me voy a ir con mi mujer? Mis hermanos están peleando allá la batalla, ¿y cómo yo me voy a echar con mi mujer? Se quedó en la puerta del palacio. Gloria a Dios. El diablo burlándose de David. Es que el diablo, que el Señor lo reprenda, se burla de aquellos que viven en pecado y creen que están bien.
Viera cómo se les ve los rostros a ustedes. Aleluya. Aleluya. Ganas de seguirles predicando. Y les voy a seguir predicando. Aleluya. Entonces va y no se va. Entonces mi rey, mire, no quiere irse, hizo una carta, hizo un papel y le dijo, le manda al general allá, le dice, póngame a Urias enfrente de la batalla para que lo maten. Y lleva, y le dice, Urias, entrégale a este al general. Viene Urias, agarra el pedazo de papel y lo lleva, hermano, allá al general. No sabía que él llevaba la sentencia de la muerte en ese papelito. Pero ese Urias Eteo es un hombre que se habla en muchas predicaciones y se menciona porque fue leal a Dios y a su pueblo. De él no se habla mucho, pero sí se ve lealtad y se ve en él, hermano, integridad. Es lo que muchos pueblos necesitan, lealtad a Dios. Y aparte de la lealtad a Dios, este pueblo, nosotros necesitamos integridad delante de él. Va, lo matan, etcétera, etcétera. Pero dijo, muchos ya sabían que él no había ido a acostarse con una mujer. Y como dijo, pequé, nadie sabe nada, pero la pancita iba creciendo. ¿Para dónde? Ni la fama ya por último, la petaca, estira y ya. Es que el que vive en pecado, consecuencias tendrá. Aleluya. El que oculta su pecado, consecuencias tendrá. Y entonces, hermanos, para acelerar esto, se murió Urias. Pero un día David andaba en la guerra, andaban guerreando, siempre iba perdiendo toda la batalla. Porque me va mal, dice la gente. A veces no es por pecado, a veces es porque Dios está tratando con nosotros, pero esa es otra situación. Pero en este caso, toda batalla que iba a pelear, la perdía. ¡Ja! Y andaba escondiéndose, según él, que nadie sabía lo que había pasado, que había mandado a matar a Urias Eteo. Pero un día aparece un profeta llamado Natán y le dijo, David, en esta ciudad está un hombre rico y un hombre pobre, y Jehová me ha mostrado que el hombre rico venían visitantes, y él fue y tomó una ovejita, la única oveja que el hombre pobre tenía. El hombre pobre era Urias, la ovejita era su mujer. Oiga, y le dice, este hombre rico tomó la ovejita y la liñó, la cocinó y se la dio a los visitantes. Sí, David dijo, ¿cómo es posible? Ese hombre pobre sufrió, dijo David. Le quitaron su única corderista, dijo. Ese hombre rico es digno de que pague 3 veces, dijo. Así dice el Señor, le dijo Natán, ese hombre rico eres tú. Todo lo que has pasado, consecuencias, pérdidas, el pueblo ha fracasado y no han avanzado, es por culpa tuya, porque estás en pecado y necesitas hoy humillarte delante del Señor. Y David se humilla, pide misericordia, y la misericordia de Dios lo alcanzó, aunque las consecuencias lo seguían siempre. No que viviendo en pecado estará bajo la bendición de Dios. El error de Sansón fue creyendo él que estando en pecado Dios estaba con él. No, y dice la Biblia, y Sansón dijo, me voy a escapar de los filisteos así como me he escapado antes. Pero Sansón no sabía que Dios ya no estaba con él. Qué lamentable es ver tanta gente con Biblia, con corbata dentro de la iglesia, lejos de Dios. Están muertos peor que Sansón. Viven una vida fría, helada y lejos de Dios. Aparentan estar fuertes,
fuertes como Sansón, pero ya están en la pierna del diablo. Aparentan que Dios está con ellos, pero Dios ya no está con ellos. Aleluya. Como muchos falsos profetas y falsos pastores que dicen: Dios está conmigo, yo ordeno, yo digo que se haga, yo digo esto y ven, y ya. Dios no está con ellos. El que está con ellos es el diablo. Dios está con aquellos que vivimos una vida consagrada y dependiendo de Él. ¡Su nombre! ¡Su nombre! Proverbio 28:13. El que encubre su pecado no prosperará, vivirá bajo el yugo de Satanás. El que permanece en el pecado no prosperará. Y aunque los amenes y el júbilo y todo eso no haya, no importa. Aleluya. Gloria a Dios. Porque la gente, cuando se le habla de bienestar, de que Dios está contigo y que aplauso y que amén y que gloria a Dios, si estás en pecado, no prosperarás. Aleluya. El que oculta su pecado no prosperará. Pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará. Misericordia. Y entonces Sansón se creía y dijo: bueno, yo confío en mi fuerza, y creyó que estando en pecado, hermanos, no iban a haber consecuencias. El error más grande de Sansón era creer que Dios estaba con él viviendo en pecado. Si vives en pecado, Dios no está contigo. Y si vives en pecado porque no puedes arreglar tu vida, acelera a arreglar tu problema para que no vivas en pecado, porque si vives en pecado no prosperarás. Amén. Si tu vida está torcida, comienza a enderezar tu vida para que te vaya bien. Amén. Porque el confesar el pecado es bueno, pero el apartarse del pecado es mejor. Aleluya. Bendito Dios. El error de Sansón fue confiar en sus propias fuerzas y descuidar sus áreas débiles. Les voy a preguntar antes de orar: ¿habrá alguna área débil en su vida? Sí, amén. No les voy a preguntar cuál es su área débil, pero Dios sí la conoce. Las consecuencias tan grandes de Sansón, la consecuencia más grande es que Dios se alejó de él. Como Saúl hasta el brujo fue a buscar al adivino. Se alejó Dios de Saúl y terminó mal, fracasó por la desobediencia. Dios advierte hoy: no te confíes de ti mismo. No te confíes de tu fuerza, no te confíes de tu habilidad, no te confíes de tu saber. Confía en Jehová. Aleluya. Confía en Jehová. Confía en Jehová. Amén. Confía en Jehová. Confía en Jehová. Confía en Jehová el Señor. Porque los que entrarán al reino de los cielos es el de mano limpia y puro de corazón. Esto verán a Dios en el día de su regreso. Iremos con él. ¿Cuáles fueron las consecuencias grandes? Vinieron los filisteos, Dios se apartó, y no hay cosa más terrible que Dios se aparte de alguien. Si Dios se aparta de uno, Dios mío, hermano, No es nada. nuestra vida no tiene sentido. Nuestra vida es un fracaso. Se apartó Dios, y aparte de apartarse Dios de Sansón, vinieron los enemigos, el diablo,
Lo tomaron, le sacaron los ojos, lo llevaron allá, hermano, hicieron fiesta, porque el diablo les había entregado, según a ellos, el enemigo de ellos, y andaba ciego Sansón. Mira hasta dónde lo llevó el diablo. Y andaba un joven con él que lo guiaba, ciego, sin fuerza, débil. Y le dijo al joven: joven, acércame a los pilares de esa casa donde están todos los filisteos. En la parte de arriba había multitudes de filisteos celebrando y adorando al Dios muerto de ellos, porque Sansón estaba en sus manos. La consecuencia grave del pecado: ciego, sin fuerza, débil, lejos de Dios. Y aquel joven lo acercó a los pilares principales. Y me llama tanto la atención que Sansón no le pide perdón a Dios. Le pide venganza. No va a encontrar usted en la historia de Sansón que le diga: Señor, perdona mis pecados, me arrepiento de haber desobedecido. Le dice: Señor, devuélveme la fuerza, aunque sea por última vez, para vengarme de los filisteos. Así vive gente golpeándose el pecho: ¿por qué Dios me ha dejado? ¿Por qué que allá, que allá, y que aquí, que acá? Lo que te hace falta es humillarte delante de Dios, porque el que se humilla bajo la mano poderosa de Dios, Él es grande y justo para exaltarte, para bendecirte, para prosperarte, para darte un sol fuerte, desafiante al Señor. Y sí, yo no voy a decir que Dios no lo perdonó. Dios tuvo misericordia de Sansón y le dio fuerza por esa última vez. Y agarró las columnas y se quebraron las columnas. Y la parte de arriba cayó hacia abajo con todos los príncipes, los filisteos y un sinfín de hombres que estaban celebrando, y los que estaban abajo murieron aplastados, y todos los que estaban allí murieron. Y los que murieron ese día ahí fueron más de los que Sansón había matado en toda su vida. El Señor le dio la victoria. Puede ser que el Señor lo perdonó porque Él no le pidió perdón, pero nuestro Dios es un Dios de misericordia, un Dios de compasión, un Dios fiel. Hermanos, no nos equivoquemos. El error más grande es creer, depender de nosotros mismos y dejar a Dios a un lado. Entregarle la llave al diablo. Entreguémosle nuestras áreas débiles al Señor, a su nombre. Porque a veces nosotros somos capaces de pasar 4 horas en el teléfono y ni 5 minutos en la Biblia. 4 horas en la maquinita de juego o de lo que sea, o de la televisión, y nada de Dios. Acerquémonos a Dios y Él se acercará a nosotros, y su misericordia y su perdón estará con nosotros siempre. Entrégale tu debilidad al Señor. Mientras no reconozcas tu pecado, no habrá levantamiento ni perdón. Pero esta es la tarde, Señor, yo soy el primero. Yo estoy desnudo ante los ojos de Dios. Él sabe quién soy yo, aquí y donde nadie me ve. Aleluya. Entonces, si hay áreas en mi vida que son débiles, se las entrego al Señor para que me las haga fuerte y permanezca así como comencé. Así quiero terminar, con la frente en alto y dando buen testimonio que Dios es real, que Dios lo guarda a uno y que Dios lo libra del pecado, de la tentación, y que Dios es grande en misericordia. Amén. Ese Dios que tuvo misericordia de Sansón puede tener misericordia de ti, amigo. Amén. Jesús es fiel para perdonar. Si te has alejado de Dios y ya andas descarriado, vuelve a casa, vuelve a tu camino. Y si andas áreas que tienes que cambiar, cámbialas y tira bien. Y si tienes algo de qué confesar y arrepentirte delante de Dios, confiésalo y apártate y alcanzarás misericordia.
y alcanzarás Misericordia. y alcanzarás. Misericordia. No se equivoque, hay errores que llevan a la muerte y hay errores que van a acabar contigo y con tu casa si no te arrepientes. Y no es una sentencia, es una verdad vivida. Y Dios dice: yo no quiero que caigas en esos errores, más bien yo quiero bendecirte, que te apartes, porque hay errores que te llevarán a la ruina y a las consecuencias toda tu vida. Pero hoy es la tarde de ponernos a cuentas con Dios y decirle: Señor, aquí estoy. Mis áreas débiles las entrego a ti para que me hagas fuerte y vencer lo que me puede hacer caer. Póngase de pie.